el profesor Henry Castillo, psicólogo, neuropsicólogo, máster en neurociencia y doctor PhD en neurociencia cognitiva, presidente actualmente de la Asociación Iberoamericana de Neuromarketing y Negocios, con 3 doctorados honoris causa. Bueno, entonces hablemos un poquitico. ¿Cuál es la diferencia básicamente de lo que miramos los neuromarqueteros de lo que miran los marqueteros? Pues los neuromarqueteros nos vamos a enfocar especialmente en esa zona o en esa franja roja. Es decir, recuerdan, según el modelo de Daniel Kahneman, que nos hablan que la mente humana está conformada por 2 sistemas. Digámoslo de una manera metafórica, es como decir modo consciente, modo inconsciente. Es como los teléfonos que tienen un modo conectado y un modo avión. En ese sentido, entonces, la mente humana, según los estudios de la psicología cognitiva, de las últimas par de décadas nos ha mostrado que nuestra mente tiene 2 formas de procesar la información. La primera se llama modo 1 o sistema 1, según el modelo de Daniel Kahneman, y el otro sería el modo 2 o sistema 2, según el modelo. Entonces, en el modelo 1, yo le recuerdo que el modelo 1 está caracterizado por ser una mente más o un procesamiento más de manera inconsciente, un procesamiento más de forma automática, es un sistema preverbal que no depende tanto del lenguaje, que es inconsciente y que es filogenéticamente muy antiguo dentro de la evolución del cerebro humano. El sistema 2, por ejemplo, es un sistema ya por el contrario, que depende del lenguaje, es más consciente, tiende a ser más racional y básicamente, pues, digamos que es un sistema en donde nosotros podemos evaluarlo a través del dispositivo de la palabra. En cambio, el sistema 1, el sistema rojo que vemos ahí, no se puede evaluar a través del dispositivo de la palabra. ¿Por qué? Porque es preverbal, es decir, no conoce del lenguaje gramatical que nosotros tenemos alrededor de hace 100.000 años, sino que depende más de los sesgos cognitivos, las respuestas implícitas y lo que fue esa mente que evolucionó, digamos, para la supervivencia. Dicho de otra manera, también ese sistema 1 o el rojo es un sistema altamente emocional subconsciente, en cambio y preverbal, es decir, no depende del lenguaje, sino que depende más de las percepciones visuales. El sistema 2, en cambio, pertenece más al sistema consciente racional, depende más del lenguaje y digamos que se puede acceder a través del dispositivo de la palabra. En términos más sencillos, entonces, la diferencia que nosotros podemos ver entre los estudios de marketing tradicional y los estudios de neuromarketing es que los primeros, es decir, los tradicionales, los marketeros evalúan a través del sistema 1, es decir, a través de la encuesta, a través del focus group, a través de la entrevista. En cambio, en el sistema 1, el implícito no se puede acceder por esos métodos, porque es preverbal, es decir, no depende de básicamente los sistemas verbales. En ese orden de ideas, entonces, también debemos decir que de acuerdo a las investigaciones de Gerald Salman, el neurocientífico de la Universidad de Harvard, nos indica básicamente que ese sistema 1 toma el 95% de las decisiones, es decir, nosotros por economía cognitiva, nosotros por economía cerebral, mantenemos activo el sistema 1 y en defecto, es decir, la activación en default, la activación en defecto del sistema 1 se da todo el tiempo, solamente en algunos momentos y cuando tenemos que, digamos, acceder a una información más compleja donde entre la lógica, ahí vamos a entrar a sistema 2. Es decir, según Salman, este neurocientífico y psicólogo de la Universidad de Harvard, entonces nosotros vamos a pasar todo el tiempo en modo defecto, en modo 1, y algunos momentos pasaremos a modo 2 cuando la mente, digamos, nos exija un procesamiento más basado en el lenguaje o en la racionalidad. Dice Salman que el 95% de las decisiones del chopper se toman con el sistema 1 y no con el sistema 2. En ese sentido, y de lo que vengo hablando, entonces es básicamente que, digamos, la diferencia entre el marquetero y el neuromarquetero tiene que ver con
que nosotros nos enfocamos en el sistema 1, no en el sistema 2, y nos enfocamos más en el sistema que toma las decisiones verdaderamente de compra, a diferencia del marketing tradicional, que se va a basar más en esos sistemas verbales que se aplican en el focus group, la encuesta y digamos, las entrevistas. Bueno, no sé si Cristina tenía alguna pregunta, por favor me indica, no sé si tengan alguna pregunta hasta este momento. Bueno, muy bien, vamos, perfecto, nos dice Leonora, súper. Bueno, muy bien, en estas masterclass, en estas webinar, pues es muy importante engancharlos emocionalmente a ustedes. ¿Para qué? Para que realmente la clase sea agradable, sea atractiva, por eso hay que tener mucho dinamismo, mucha fuerza, mucho entusiasmo y música, porque la música nos ayuda a nosotros también a conectar con el sistema 1 y favorecer los procesos de engagement. Bueno, muy bien, entonces nosotros hoy vamos a ver un poco acerca de la psicofisiología en la que se basa la medición de los sistemas de electroencefalografía. Vamos posteriormente a ver en qué consiste la electroencefalografía, qué tipo de ondas cerebrales son las que registra, qué significan un poco esas ondas, y por último vamos a entrar a los ERP, es decir, Event Relate Potential, es decir, potenciales relacionados de evento. Vamos a trabajar un poco de estos tres temas. Inicialmente, pues ya me imagino yo que ustedes por neuroanatomía o por la primera unidad o el primer curso que vieron, ustedes ya saben leer un poco los planos cerebrales. Hay tres planos que son fundamentales para poder saber dónde estamos midiendo las ondas cerebrales. Entonces, esos son los cortes o planos de lectura y lo tenemos de esa manera. Cuando, por ejemplo, nosotros hacemos un corte entre los ojos y que va entre los ojos hasta la parte de atrás de la cabeza, ese corte se llama sagital. Cuando hacemos un corte que va, digamos, de la médula espinal hacia arriba, ese corte lo llamamos horizontal. Y cuando el corte va de la frente a la parte occipital, se llama corte coronal. Estos planos, imagino yo, mis queridos amigos, que ya los conocen súper bien, entonces voy a pasar un poquito por encima de ellos. Bueno, nos preguntan a nosotros cuál es la diferencia entre psicofisiología y psicología fisiológica. Pues básicamente estudian, digamos, las mismas versiones, las mismas señales, pero la diferencia radica en cuál es la variable independiente y cuál es la variable dependiente en cada una de estas ramas de la neurociencia y ramas de la psicología. Por ejemplo, en la psicofisiología, nosotros tenemos que decir que la variable que aplicamos, o sea, la variable independiente, son procesos psicológicos, como por ejemplo, toma de decisiones, resolución de problemas, estímulos perceptuales, digamos, estímulos de contenido de memoria en la psicofisiología. Y medimos qué pasa en el cerebro, es decir, esa sería la variable dependiente. En cambio, en la psicología fisiológica, primero se estudia, digamos, como variable independiente la actividad cerebral y en consecuencia la variable que se va a estimar es lo que tiene que ver las tareas psicológicas, es decir, que son contrarias. En la psicofisiología, la variable independiente son los problemas psicológicos o las tareas psicológicas, y lo que medimos es el cerebro. En la psicofisiología fisiológica, lo que vamos a aplicar son básicamente cambios en el cerebro y vamos a ver qué pasa digamos, qué pasa en los procesos psicológicos. Esa es la gran diferencia entre la psicología y la psicología fisiológica. Esa es la gran diferencia entre ambos como tal.
Bueno, entonces ustedes me preguntarán a mí me preguntarán, bueno, entonces resulta que la electroencefalografía, ¿cuándo la inventaron? Muchas personas creen que eso se inventó, digamos, la década pasada o eso lo inventaron recientemente. Realmente la electroencefalografía es una de las técnicas más antiguas de la neurociencia. Tenemos referencia que Hans Berger en 1929 hizo la primera publicación al realizar, digamos, un escrito que él denominó sobre la electroencefalografía del hombre, ¿sí? Y él empezó trabajando con dos patrones de actividad cerebral. Él trabajó con ondas alfa y ondas beta. Qué interesante. Entonces, desde 1929... Bueno, profe, cuénteme, y bueno, ¿qué es en eso de los canales? Es decir, ¿a qué se refiere eso en un electroencefalógrafo? Pues bueno, muy buena pregunta. Resulta que los canales es el número de electrodos que tiene un electroencefalograma. Un electroencefalograma, como pueden ver ustedes ahí en la gorra que tenemos en la imagen de la izquierda, pues tiene una cantidad de electrodos. La cantidad de electrodos varía según el electroencefalógrafo, y en un electroencefalógrafo, en algún modelo, pueden haber gorros de muchas cantidades de canales, pero lo más frecuente es tener electroencefalógrafos de 12, 16, 32, 64 hasta 128 canales. Incluso hay electroencefalógrafos de 1 o 2 canales, ¿cierto?, que se utilizan pues con ciertos fines y tienen ciertas limitaciones, pero que es importante, digamos, saber que mientras más canales tengamos, mientras más electrodos tengamos, pues más importante van a ser los estudios que vamos a realizar. Ya con 128 ya estamos hablando de un EEG de alta densidad, digamos, de alta resolución. Digamos que 64 y 128 son los EEG más avanzados, pero en neuromarketing podemos utilizar incluso hasta desde 1 o 2 canales hasta 4, 8, 12 canales que se utilizan más para estudios de mercado. Profesor, ¿y dónde se ubican esos electrodos? Pues ya esos gorros que ustedes ven tienen una ubicación precisa siguiendo un sistema internacional de ubicación de esos electrodos y se denomina el sistema 1020 o el sistema 1020, y es el acordado por los neurocientíficos para ubicar correctamente los canales en cada persona. Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta, cómo se van a ubicar. Bueno, y les cuento también que los electroencefalógrafos tradicionales eran gigantes, eran muy grandes y era muy difícil trabajar con ellos porque esos electroencefalógrafos, pues digamos que leían la misma energía de la casa o del lugar donde uno se encontraba. Es decir, si en una oficina habían toma corriente o tomas de energía, esos elementos generaban básicamente algo que llamamos en neurociencia ruido, es decir, que el equipo leía no solamente la actividad cerebral de la persona, sino que también se dejaba llevar por la energía propia de la oficina o del laboratorio donde estuviésemos trabajando. Por eso para ellos había que hacer en estos estudios, a mí me tocó hacer estudios con estos equipos viejitos y había que utilizar filtros. Unos filtros se llaman filtros de alta y filtros de baja, es decir, lo que se llama el high pass y el low pass. Esos eran los filtros que teníamos que utilizar. Bueno, no obstante, ya los equipos modernos, los equipos de reciente data, de reciente aparición en el mercado, ya traen esos filtros incorporados y ya no hay problema con eso. Anteriormente, para hacer un laboratorio, había que analizar que las estructuras dentro de las paredes pues tuvieran un montón de condiciones. Hoy ya no, porque los equipos recientes ya tienen esos filtros de low pass y high pass instalados. Entonces ya es mucho más fácil realizar estudios neurocientíficos con eso. Ahora vamos a ver un poquitico acerca de qué mide o qué arroja la electroencefalografía. Pues básicamente ellos nos van a medir la actividad eléctrica de miles de millones de neuronas al mismo tiempo. Es decir, la electroencefalografía no mide
no mide la actividad de una neurona o de 10 o de 20, o sea, mide la actividad de miles de millones de neuronas al mismo tiempo. Y eso lo traduce a unas ondas, es decir, da una onda totalmente unificada que va a tomar diferentes nombres. Vamos a ver cuáles son los nombres. Bueno, dentro de estos nombres vamos a tener las ondas más lentas. Las ondas más lentas se llaman las ondas delta. Estas ondas delta son muy lentas, pero son de mucha amplitud. Ojo. Entonces, una de las cosas de los que no saben mucho de estos temas de neurociencia es que piensan que la onda mientras más alta, mientras más amplitud tenga, es de mayor velocidad, y es todo lo contrario. La onda mientras más pequeña y más frecuencia tenga por segundos es mejor, es decir, eso se llama hercios o hercios, ¿sí? Es decir, la onda delta es de amplia altitud, pero muy poco en hercios, es decir, tiene muy pocos ciclos por segundo, y esas ondas están entre 0.5 y 3.5 hercios, es decir, son ondas muy lentas, y estas ondas aparecen en nuestro cerebro cuando nosotros estamos en sueño, cuando estamos en un sueño semiprofundo. Cuando estamos en un sueño profundo o semiprofundo, estamos nosotros en ondas delta, es decir, que cuando ustedes se acuestan y ya están en sueño profundo o semiprofundo, su cerebro va a arrojar este tipo de ondas que se llaman delta. A nosotros estas ondas no nos interesan, porque nosotros queremos ver las ondas de las personas despiertas. Entonces, estas ondas se utilizan más para trastornos del sueño, para trastornos que tienen que ver con neuropatologías, y para trastornos que tienen que ver, por ejemplo, con la epilepsia, pero a nosotros estas ondas no nos interesan. Bueno, aquí tenemos un trazado completo de electroencefalografía. Las que tenemos en el círculo rojo van a ser las que vamos a denominar las ondas delta. Mire que las ondas delta son de mayor amplitud, pero son de menor frecuencia, es decir, de menor ciclos por segundo, algo que nosotros llamamos hercios o hercios. Entonces las ondas delta son las que aparecen ahí en el círculo rojo, y esas no nos interesan muchísimo. Vamos a ver entonces las ondas teta. Bueno, cuando ahorita estudiábamos las ondas delta, las delta estaban entre 0 y 3 hercios por segundo. Ahora vamos a mirar las ondas teta. Son un poco más rápidas y un poco más pequeñas, pero siguen siendo muy grandes. Se llaman ondas teta. Estas ondas tienen más o menos unos ciclos de 4 a 7 hercios por segundo, y tienen una amplitud de microvoltios entre 20 y 100 microvoltios. Estas ondas también suelen aparecer espontáneamente en la actividad cerebral de los niños. No son ondas que tampoco nos interesen a nosotros para estudiar. Entonces ahí es donde nosotros no nos interesan ni las delta ni las teta. Bueno, y ahora empiezan las ondas que le empiezan a gustar a los neuromarqueteros, hay las ondas alfa. Cuando estamos nosotros en trazado electroencefalográfico alfa, cuando nosotros, por ejemplo, estamos despiertos, pero estamos con los ojos cerrados, o estamos pensando en fantasías, o estamos pensando, digamos que pensamientos del sistema 1. Cuando el sistema 1 está activo, pues nuestro sistema está en un trazado electroencefalográfico alfa, es decir, cuando nosotros estamos en piloto automático. Ya les repito, el sistema 1 es el sistema cuando estamos pensando o tomando decisiones con nuestro subconsciente. No tenemos mucha activación en lo que denominamos elementos muy racionales, muy conscientes, sino que estamos en un estado más o menos donde estamos operando automáticamente. Entonces, cuando estamos en alfa, estamos como en sistema 1 más o menos, estamos entre 8 y 13 ciclos por segundo, es decir, 8 13 hercios,
y la amplitud de las ondas baja, es decir, son más rápidas pero más pequeñas, ya la amplitud no va hasta 100 microvoltios, sino que va entre 20 y 60 microvoltios. Les digo, es cuando estamos relajados, cuando estamos tranquilos, cuando no estamos haciendo esfuerzo mental, cuando estamos con nuestro sistema 1 y cuando, por ejemplo, nos relajamos con los ojos cerrados, estamos en trazado alfa, sistema 1, para que lo tengan claro, mis queridos amigos y amigas. Bueno, otra de las ondas que nos interesa es las ondas beta. La beta ya es cuando, digamos, activamos el sistema 2. Ya la beta es racional, la beta ya es cuando tenemos procesos controlados, cuando estamos pensando, tomando decisiones racionalmente, cuando estamos ya con actividad, digamos, consciente. En este caso ya tomamos una onda que denominamos trazado beta. Sí, la amplitud de la onda beta es la amplitud es muy pequeña, ya son muy pequeñitas, ya están entre 2 y 20 microvoltios y tienen una velocidad que oscila entre 14 y 30 hercios, es decir, 14 30 por segundo. En este caso estamos trabajando fuertemente, hay alerta, hay vigilia y se da de manera frecuente cuando estamos con buena actividad mental o física, por eso la llamamos también ondas del sistema 2, entonces para que lo tengan en cuenta, entonces sí nos interesa también y nos va a mostrar un electroencefalograma en tiempo real, nos va a mostrar a nosotros cuando pasamos de sistema 1 a sistema 2, mire qué interesante, pasamos de sistema 1 a sistema 2, eso me parece súper interesante, ahí la estamos viendo. Bueno, muy bien, ahora vamos entonces, ya entendemos sistema 1, sistema 2, ondas alfa, ondas beta. Bueno, los estudios de neuropsicología nos permiten algo bien interesante y lo interesante es que actualmente hay una, digamos que una hipótesis que ya está demostrada, o sea que ya sería no una hipótesis sino una tesis, y es que hay una asimetría frontal emocional, es decir, cuando nosotros tenemos más activo el hemisferio derecho del cerebro, especialmente el lóbulo frontal, los estados emocionales son negativos. En cambio, cuando tenemos más actividad del hemisferio izquierdo, especialmente la actividad del lóbulo frontal, estamos frente a estados más positivos, es decir, que existe una relación entre la valencia emocional y la actividad del lóbulo frontal derecho y del lóbulo frontal izquierdo. Les recuerdo, cuando la actividad es mayor en el lóbulo frontal derecho, se asocia más con afectos de valencia negativa y motivación de retirada, motivación de que no le gusta lo que está viendo. En cambio, cuando la persona tiene más actividad del lóbulo frontal izquierdo, eso está relacionado con afecto positivo, con valencia positiva y con una motivación de acercamiento. Es decir, que cuando ustedes hagan el estudio de electroencefalografía se pueden basar también. Ya saben, el primer basamento es mirar si hay actividad alfa o beta. El segundo es mirar si el lóbulo frontal izquierdo o el lóbulo frontal derecho está más activo cuando usted le presenta el estímulo de marketing. ¿Y qué es un estímulo de marketing? Cualquier cosa que estemos estudiando para a ver cómo reacciona el consumidor. Puede ser, por ejemplo, una imagen publicitaria, un spot, puede ser un comercial de televisión, puede ser un empaque, puede ser un producto, puede ser una marca, todo eso se llaman estilos de marketing y ya tenemos dos rasgos para poderlos medir, sistema 1, sistema 2 y también tenemos la asimetría frontal emocional izquierda o derecha. Mire qué interesante cómo podemos utilizar el EEG.
Bueno, profe, cuénteme qué procesos cognitivos o emocionales mide la electroencefalografía. Mire que a nosotros nos interesan básicamente tres procesos emocionales muy potentes. Uno, la cognición; dos, la emoción; y tres, la motivación. Pero entonces vamos a ver un poco cuáles de estos procesos son los que mide el electroencefalógrafo. Por ejemplo, este equipo es muy bueno para medir procesos atencionales, procesos de enganche y aburrimiento, procesos de excitación, procesos de valencia emocional positiva o negativa, procesos de reconocimiento a nivel de memoria, procesos de codificación de sistemas de memoria y sistemas motivacionales de acercamiento o retirada. Recuerde, la motivación sí tiene que ver con si yo busco acercamiento al estímulo de marketing o busco alejamiento del estímulo de marketing. Eso está súper. Bueno, vamos a mandarle un saludo a los participantes. Ana Acevedo Mejía, qué interesante que estés con nosotros. A Cristina Oquendo Morgues, a Eleonora Faín Latorre, gracias Cristina, muy bien. A Jennifer Saray Espinal Canelas, a René, tenemos a René con nosotros, René Orlando Bernal, tenemos a Santiago Andrés Calle y a Soraya Vida Ferreira. Qué bueno que estén con nosotros, casi siempre, digamos, ustedes con nosotros, muy bien. Bueno, y nos dice entonces, bueno, profe, ya nos explicó entonces los procesos cognitivos, emocionales y motivacionales que mide el EEG. Entonces, resulta que el EEG mide atención, mide aburrimiento, mide enganche, mide acercamiento, alejamiento, mide codificación de memoria. Pero eso ¿cómo lo traducimos en soluciones empresariales? Es decir, nosotros con ese EEG, ¿qué estudios podemos hacer como para venderle a las marcas? Muy buena pregunta, mis queridos amigos. Entonces, podemos evaluar y desarrollar publicidad, podemos probar cómo va a ser el efecto de las nuevas campañas, podemos probar cómo las personas reaccionen a trailers de películas, podemos identificar los momentos claves de un comercial, de un video, de un material de advertising. Es decir, mire todo lo que nos puede servir a nosotros el eje para evaluar todo lo que es advertising, nuevas campañas, trailer, los momentos claves de una publicidad. Por ejemplo, entonces, si yo testeo una publicidad de una marca, por ejemplo, de Kia, y yo veo que en algunos momentos digamos, en un momento X, en el segundo 4, se me activó más el lóbulo frontal izquierdo, significa que le gustó a la persona. En el segundo 12, por ejemplo, la persona estaba, con el eye tracker me doy cuenta que estaba mirando, digamos, la cara de una modelo y se activó el lóbulo frontal derecho. Entonces ahí ya sé que en ese caso le disgustó a la persona. En el segundo 17 se activó otra vez el lóbulo frontal izquierdo, cuando la persona con el eye tracker nos damos cuenta que estaba mirando una mascota de un perrito pequeño, y eso entonces sabemos que le gustó. Entonces a partir de eso podemos generar qué cosas de ese tráiler, de ese advertising, de ese video tenemos que eliminar. ¿Por qué? Porque causan emociones negativas, y cuáles debemos mantener porque causan emociones positivas. Eso así es que lo vamos a hacer, ¿sí? Así es que lo vamos a hacer de esa manera. Bueno, pero adicionalmente también podemos testear website, podemos testear e-learning, sí, podemos testear también e-commerce, podemos testear el diseño de una web, podemos testear la usabilidad de la web, podemos evaluar también experiencias en la parte de almacenamiento en memoria, podemos testear también taglines, eslogan, lemas, palabras, frases, etcétera, que las personas van a incluir dentro de la publicidad. Esto también son soluciones empresariales que ofrece la electroencefalografía. Bueno, ya por aquí también apareció Tatiana Fernanda Correa, bienvenida.
Bueno, pero como todo en la vida, todo tiene ventajas y todo tiene desventajas, ¿no? Sí, vamos a ver cuáles son las grandes ventajas del EEG y posteriormente vamos a revisar las grandes desventajas también. Vamos a ver qué tal son las ventajas y qué tal son las desventajas. A ver. Bueno, hablemos de las ventajas. Primero, que es de uso bastante simple de manejar, muy diferente a una resonancia magnética nuclear funcional, que es supremamente complicada. Esto es mucho más simple. Además, los últimos equipos ya traen algoritmos que convierten todas las ondas en estados atencionales, en estados cognitivos, en estados emocionales y en estados afectivos. Es decir, que los nuevos EEG tienen ya incorporados algoritmos que nos permiten a nosotros, ya no nos dicen alfa, beta, delta, pues, nos lo pueden decir si queremos, pero ya no lo traducen, nos dice, la persona aumentó la tensión, disminuyó la alegría, aumentó el aburrimiento, disminuyó la excitación, entonces ya nos traducen esas ondas cerebrales en estados psicológicos, que es lo que realmente nos interesa a todos nosotros. Bueno, miremos cuál es la principal característica o ventaja del EEG. La principal ventaja del EEG se llama su alta resolución temporal. ¡Wow! ¿Qué es la alta resolución temporal? Es que este equipo nos mide en milisegundos, en menos de 50 milisegundos nos está dando ya data, nos está arrojando data. Es decir, que tiene una resolución temporal excelente, es la mejor resolución temporal de todos los equipos que hay en neurociencia y neuroimágenes. Es el más avanzado en la resolución temporal. Esa resolución temporal es la falla, por ejemplo, de la resonancia magnética nuclear, de la tomografía por emisión de positrones, de la magnetoencefalografía, que son demasiado buenos en resolución espacial, pero son muy pobres en resolución temporal. Entonces, los equipos casi que siempre a un estudio de resonancia le tienen que incluir uno de EEG, porque el EEG le mejora la resolución temporal, que es mala en estos equipos como tal. Pero se van a dar cuenta que el EEG es la mayor desventaja es su pobre resolución espacial. Es decir, si bien es muy bueno en resolución de tiempo, es decir, en 50 milisegundos ya no está dando resultados con precisión, es muy malo para saber qué parte exacta del cerebro se activa. No podemos decir áreas, digamos que coordenadas dentro del cerebro, no, porque él mide grande la actividad eléctrica de grandes poblaciones cerebrales o neuronales. Y ya dijimos también que, pero sí nos permite medir la asimetría de la valencia emocional. El hemisferio derecho más activo es negativa. Hay una tendencia al desagrado o a la retirada del sujeto frente al estímulo de marketing que estábamos presentando. Que se activó más el lóbulo frontal izquierdo. Entonces, en ese caso, hay una valencia emocional positiva. Le gustó a la persona y quiere acercarse a ese estímulo de marketing. Le gustó. O sea que eso sí nos lo permite hacer nuestro eje. Ya lo dijimos, tiene una fuerte correlación entre la asimetría frontal que acabamos de ver y los rasgos de personalidad. Sí, también otra de las grandes ventajas es que tenemos unos super software, unos paquetes de software que ya nos traducen esas ondas cerebrales alfa y beta, nos las traducen en emociones psicológicas que podemos decodificar rápidamente. Entonces nos dice aburrimiento, atención, excitación, motivación, engagement rápidamente. Además es un equipo de bajo costo, ¿sí?
Bueno, equipos de bajo costo, profe, ¿qué es bajo costo? Pues ustedes pueden conseguir un electro desde 150, $200, pero de uno o dos canales, pues realmente con muy pobre resolución, pero desde ya ese valor lo hay. Pero ya equipos buenos que podamos para utilizar para estudios de mercado, desde más o menos, unos $3,000, $4,000, ya digamos buenos. Bueno, los costos de análisis de data son económicos, es un método medio invasivo, no tan invasivo como puede ser la resonancia magnética nuclear. Puede ser, actualmente ya hay diseños de eje portables, ¿sí? Y nos dan unas mediciones bastante valiosas y con bastante validación científica. Eso es una de las grandes, estas son las grandes ventajas de los electroencefalógrafos. Bueno, pero hablemos entonces de las desventajas, ya miramos las ventajas, miremos las desventajas entonces también. Bueno, muy bien, ya saludos a Tatiana Fernando que se nos unió también recientemente al grupo, qué bueno que está con nosotros. Las desventajas, digamos, como la conductividad eléctrica puede ser diferente de una persona a otra, es difícil, digamos, en muchas ocasiones conocer cuál puede ser el lugar exacto para la grabación de la señal, para la captura de la señal. Eso tiene que ver con una desventaja. Otra de las grandes desventajas del electroencefalograma es su pobre resolución espacial, ya se los dije, tiene una excelente resolución temporal, pero una pobre resolución espacial, es decir, que no nos va a medir áreas muy milimétricas que se activaron frente a eso. Y otra de las desventajas es que él registra muy bien la actividad de la corteza cerebral, pero que está en la parte superior de la cabeza, pero no registra muy bien la actividad del sistema límbico que está en la zona profundo del cerebro, y el sistema límbico es el que más nos interesa a nosotros porque ese es el centro de las emociones, ese es el centro de las grandes emociones como tal. Bueno, otra de las desventajas es que los resultados no son escalables, es decir, yo no puedo comparar el registro electroencefalográfica de una persona con otra. Entonces, eso me permite que si yo evalúe 30 personas, yo no pueda sacar medias, desviaciones estándar, promedios, tendencias, porque hay diferencias de persona a persona, ¿sí? En ocasiones tiene... Otra de las desventajas es que me puede medir si la emoción es positiva o negativa, es decir, pero eso ya es suficiente. Si la emoción es positiva y negativa, ya nos está dando muy buena señal, sí, pero no nos puede decir si positivo es sorpresa, alegría, o negativo es rabia, miedo, enfado. Entonces nos puede dar muy bien la valencia, pero no la emoción específica, sí, entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Bueno, y otra desventaja es que los resultados pueden ser influenciados por artefactos en el ambiente. Yo ahorita hablaba que a estos equipos hubo que ponerles filtros low pass y high pass, es decir, para eliminar esos artefactos, pero muchas veces, por ejemplo, si la persona, digamos, tensiona la barbilla, tensiona los dientes, choca los dientes o muerde, eso genera un montón de ruido, entonces las personas no pueden moverse porque contaminarían los datos que estamos evaluando. Bueno, y ahora viene la parte más potente en la cual se utilizan el electroencefalógrafo y se llaman potenciales evocados. Tienen dos nombres, un nombre más general y un nombre más científico. El nombre más general es potenciales evocados y el nombre más científico es potenciales relacionados de evento. Ojo, potenciales relacionados de evento es el nombre más científico y es cómo activan ondas cerebrales. El potencial es cómo se activan ondas cerebrales
a partir de la presentación del estímulo de marketing. Miremos entonces algunos de ellos. Digamos que hay potenciales evocados a nivel auditivo, hay potenciales evocados a nivel somatosensorial y hay potenciales evocados a nivel visual también, ¿cierto? Entonces, probablemente lo que más nos interesa a nosotros sean los potenciales evocados a nivel visual, porque los estímulos de marketing son visuales generalmente. Buenos amigos, mis amigos y amigas, ahora miremos un poquito entonces esas ondas que están viendo al lado izquierdo. Entonces, ustedes están viendo ondas N, ondas P, ¿sí? Es decir, ondas, están viendo una onda N75, una onda P100, una onda N135, y si hubieran más ondas, pues hablaríamos de ondas P200, P300. Pero entonces, ¿qué significa P y qué significa el número? Esa es la pregunta. Vamos a ver, a resolver. Bueno, chicos, chicas, entonces, ¿qué significa eso? Entonces, cuando yo presento el estímulo ante los ojos, presenté, por ejemplo, una imagen, presenté, por ejemplo, una imagen de marketing o un video, pero especialmente son imágenes porque tienen que ser estímulos discretos. Entonces, yo presenté una imagen, por ejemplo, que voy a colocar en un post, o una imagen que voy a colocar en una campaña, entonces coloqué ese arte publicitario, se lo presenté y entonces voy a medir cuántos milisegundos se demora eso para llegar al cerebro, cuánto se demoró. Entonces, como ustedes saben, los estímulos en neurociencia no se miden por segundos, sino por milisegundos. Un segundo tiene 1000 milisegundos, es decir, que ya, por ejemplo, les hablaba que el EEG tiene muy buena resolución temporal, es decir, que ya puede registrar después de los 50 milisegundos componentes tempranos en el cerebro. Entonces, cuando ustedes vean que aparece una N75, significa que la onda fue negativa, es decir, fue hacia abajo, de cero hacia abajo, y que se demoró 75 milisegundos para llegar. En cambio, cuando una onda ya sea P100, significa que es positiva, eso significa la P, que 100 se demoró 100 milisegundos para llegar. Eso es lo interesante de los potenciales evocados. Bueno, y entonces, ¿cuál es la onda que más nos interesa a nosotros en neuromarketing? Esa es una buena pregunta. Se llama la onda P300, esa es la onda más interesante. Por ejemplo, las ondas P100, P200, N100, N200 nos dan procesos emocionales tempranos, pero la onda P300 ya a los 300 milisegundos hay procesos cognitivos incorporados. Entonces ya la onda P300 se le llama también la onda del ajá, la onda de wow, la onda del... Esa es la onda que cuando aparece dice que el cerebro tuvo una reacción de wow, ajá, me di cuenta. Es la onda del insight, la P300, esa es la que nos interesa mucho a nosotros. Wow, estamos aprendiendo muchísimo de eje y potenciales evocados. Entonces, como ven ustedes ahí, cuando ya llevamos estos potenciales a un máximo nivel, entonces ya los llamamos potenciales relacionados de evento. Entonces ahí vemos, por ejemplo, que veamos la figura de la izquierda, vemos que están presentando un estímulo de marketing. Bueno, ahí no están de marketing, pero digamos, están presentando una palabra como duck o una imagen de un perrito, de una mascota. Entonces, a través de los electrodos, del electroencefalograma, nosotros empezamos a mirar cómo reacciona, cuántos milisegundos se demora la onda en llegar, ¿sí? Entonces, hacemos varios testeos. Entonces, en ese caso, se hicieron 4 testeos. La imagen de perro apareció, se miró la onda, desapareció.
La imagen de perro volvió a aparecer en una segunda vez, miramos cuánto se demoró la onda y desapareció. Volvemos a aplicar la tercera vez el estímulo de marketing, vemos cómo apareció la onda y cómo desapareció. Luego la cuarta vez aplicamos otra vez el estímulo, vemos cuánto demora y después sacamos un promedio de cuánto fue la onda y de esa manera sacamos el promedio del ERP, del Event Relation Potential, eso es el potencial relacionado de eventos. Bueno, vamos a ver qué componentes tiene un ERP, un Event Relation Potential. ¿Qué componentes tiene? Pues no tiene la primera onda, la onda N100 o N1, se llama también onda N100, se puede llamar N1 o N100, ¿sí? O P1 o P100, así se puede llamar N2 o N200, también la podemos llamar P3 o P300, entonces se puede llamar de esa manera. Ojo con lo que voy a decir, en N, P y N, PN no significa positivo o negativo, no se me van a confundir, PN no significa negativo, es onda negativa porque baja el potencial de acción, o es positivo porque aumenta el potencial de acción, pero no significa que sea positivo o negativo emocionalmente, no se me van a confundir con eso. Las ondas que aparecen en latencias de 100, 200, 250 milisegundos responden a componentes de respuesta emocional temprana, también muy interesantes para el análisis emocional. Y se llaman ondas tempranas o rápidas. En cambio, la onda P300, que es la que más nos interesa a nosotros como neuromarketeros, tiende a ser una onda que aparece 300 milisegundos después, luego de presentado el estímulo de marketing, y tiende a ser una onda mucho más lenta, para que lo tengan bien en cuenta. Bueno, yo les decía a ustedes que los estímulos que se utilizan son estímulos que están relacionados con la publicidad, con el marketing, con el diseño, se llaman estímulos de marketing. Entonces, esos son los que vamos a utilizar nosotros, los estímulos exógenos que dependen de las propiedades físicas del estímulo y están o ingresan por los sistemas sensoriales del cuerpo humano, son más rápidos en latencia. Pero hay otros estudios que realmente no nos interesan a nosotros, que son los estímulos endógenos, es decir, que no vienen de un estímulo de marketing externo, sino que provienen, por ejemplo, de un pensamiento, de una imaginación, de algo que no viene de afuera, que no viene por los órganos sensoriales, sino que viene de la misma actividad, digamos, cognitiva, emocional, o imaginativa de la persona. Entonces, a nosotros nos interesa es evaluar, testear la publicidad, testear el advertising. Entonces, nos van a interesar son los externos, los que provienen de los órganos sensoriales. Esos son los más importantes para nosotros. Bueno, y para que vamos terminando nuestra clase del día de hoy, nuestro webinar número 3. Vamos a ver que ya lo vimos, pero vamos a recordarlo, la resolución temporal versus la resolución espacial. Recuerden, las resoluciones temporales, qué tan rápido aparece el estímulo registrando la actividad de las neuronas. En este caso, la resolución
temporal del electro es poderosísima, pero su resolución espacial, que tiene que ver con las áreas exactas, los milímetros cúbicos de corteza o subcorteza que se activaron, es muy pobre. Entonces, por eso el electro es muy poderoso, pero sabiéndolo utilizar. Pero no es tan fácil que nos dé ubicación exacta de actividad. Pero si yo trabajo sobre, digamos, lóbulos completos como lóbulo frontal, izquierdo-derecho, utilizando la hipótesis de la simetría emocional frontal izquierda-derecha, me da unos resultados espectaculares, espectaculares, y lo pueden hacer rápido. Bueno, profe, ¿y cuál es la diferencia entre un electroencefalograma y un magnetoencefalograma? El primero mide la actividad eléctrica que se producen de miles, de cientos de neuronas en el cerebro. En cambio, la magnetoencefalografía mide campos magnéticos producidos por la actividad eléctrica en el cerebro. Es decir, la electroencefalografía mide directamente la actividad eléctrica, la magnetoencefalografía mide la actividad magnética producto de la actividad eléctrica, es decir, es una medida secundaria. Bueno, y comparadas en otros atributos, el electro es barato, la magnetoencefalografía es locamente costosa. Un magnetoencefalógrafo, puede valer más de $1 millón. Imagínense ustedes lo que vale. Y finalmente recordamos que es perfecta su resolución espacial. Estoy hablando de la electroencefalografía, pero es muy pobre en la resolución de las áreas que activa. Bueno, y aquí tenemos todas las técnicas, por lo menos hasta ahora conocidas, sobre su resolución en temporal y espacial. Entonces ustedes están viendo que en la abscisa tenemos lo que es la resolución temporal y en la ordenada tenemos la resolución espacial. Entonces vemos, por ejemplo, que ahí se comparan todas las técnicas: magnetoencefalografía, estudios de potenciales evocados de eventos, la resonancia magnética funcional, nuclear, tenemos la estimulación transcraneal, tenemos la tomografía por emisión de positrones, tenemos las lesiones inducidas, tenemos, bueno, todo ahí está comparado para que le tome foto y le haga un estudio más despacio de todos estos temas. Entonces, aquí estamos ya dando por finalizada la sesión. Bueno, chicos, fue todo un placer. No sé si hay dudas, preguntas, comentarios, aportes, sugerencias. Aquí los vamos a esperar. Y si no, vamos cerrando. Bueno, Cristina, ¿a qué te refieres con la tarea? Por favor, cuéntanos. A ver, la tarea, bueno, Santiago, ¿para cuándo se entrega? Nosotros tenemos este curso, es decir, hasta fin de curso todavía, hasta fin de curso tenemos. Bueno, chicos, chicas, un abrazo a todos, muchas gracias por participar, me encantó estar con ustedes, nos vemos en 8 días. Tatiana, por favor, escríbeme por el interno, porfa, ¿listo? Tati, por el interno. Es decir, escríbeme un correíto, porfa. Bueno, chicos, chicas, un abrazo gigante.